Hola amigos del Derecho Cada Día, nuevamente otro martes más con ustedes. Hoy día me acompaña uno de los panelistas estables, ¿no?, del programa, Claudio Escudero, con un gran invitado, pero la verdad es que no hemos acostumbrado a tener grandes invitados, Claudio, ¿no? Sí, así es. Además, no solo un gran invitado, uno de lujo, con un tema que ha acaparado portadas de diario, acaparado, digamos, noticiarios centrales, así que con un tema que es la retención judicial del 10% retirado de las AFP. Así que muy buen programa, muy buen invitado. Por favor, te dejo para que presentes a nuestro invitado. Bueno, se trata nada más ni nada menos que de don Pedro Maldonado Escudero, juez presidente del Cuarto Juzgado de Familia de Santiago. Buenas tardes, don Pedro, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación para poder conversar sobre estos temas que son tan útiles por estos días. Y tan contingentes, ¿no es cierto, magistrado? Lo voy a tratar de magistrado porque la investidura así lo amerita, ¿no? Yo estoy poco acostumbrado a ello porque, tal como comentaba, yo no soy de los abogados que voy mucho a tribunales, entonces, pero bueno, evidentemente que la investidura así lo amerita. Y yo estaba averiguando, Claudio, además, acerca de don Pedro. Sé que es una persona que ha estado muy involucrado en esto de la retención del 10% de la AFP. Además sé que se trata de un magistrado que es muy estudioso, muy preocupado. Y la primera pregunta a ambos, ¿es solamente alcance de apellido esto de Escudero? Porque es Pedro Maldonado Escudero y Claudio Escudero Pinto. Entonces yo no sé si como nos tiraba la talla, disculpando la expresión, ¿no?, el máster, estamos frente a un tema de nepotismo en este programa. Lamentablemente no somos parientes, pero... O afortunadamente para don Pedro. Claro. O afortunadamente para don Pedro, pues. Claro, también puede ser, ¿eh? Lamentablemente no somos parientes para que el chaqueteo no empiece, que invitamos a puros parientes aquí al programa. No es así. No hay ningún parentesco. Bien, o sea, es un simple alcance, ¿no? Es un simple alcance. Bien, esto del 10% la verdad que da para mucho, ¿no? Es un tema que no solamente ha sido objeto de controversia, dilatada controversia, ¿no? Ya el mismo 10%, su aprobación, el retiro, no vamos a entrar en los análisis económicos, total, ya fue, ¿no es cierto? Y lo que nos interesa y lo que nos convoca en el día de hoy es justamente lo relacionado con lo que es la retención que decías tú, Claudio, ¿no? La retención vinculado a lo que son las pensiones de alimentos, para que nuestros auditores entiendan a qué nos vamos a referir en el día de hoy. Entonces, Claudio, me encantaría que tú pudieras formularle la primera pregunta. En todo caso, esto es entretenido, ¿eh? Estar interrogando a un juez es como raro, ¿no? Es como raro. Es como raro. Habitualmente yo estoy al otro lado, claro. Sí. Usted interroga y nosotros contestamos, pero ahora al revés. No, magistrado, en primer lugar, antes de entrar al tema en cuestión, quisiéramos saber un poco su carrera judicial, cómo se ha desarrollado, cómo llegó hoy día juez presidente del Cuarto Juzgado de Familia de Santiago. Entonces, de alguna manera, como que nos cuenta, porque hay muchos auditores también, estudiantes de Derecho, que pueden querer seguir esta carrera judicial que es tan bonita. Sí. Bueno, a ver, yo partí como juez de familia en el año 2006 en Arica. Ahí entré al Poder Judicial, luego me vine a Santiago en el 2009, en el segundo de familia, luego me cambié al cuarto de familia y desde ahí estoy, desde el 2011 en el cuarto de familia hasta hoy día. Tuve también una breve pasada como relator de corte en el 2005 y en un tribunal penal, oral penal también durante casi un año aquí en Santiago. Así es que básicamente esa ha sido mi trayectoria. Bueno, y entre medio las clases, que es la otra pasión que tengo, que no la dejo desde el año 2000 aproximadamente hasta hoy día. Me mantengo haciendo clases, que es algo que me gusta por el contacto con los estudiantes de pregrado. Y bueno, y en todo este tiempo el tratar de perfeccionarme, de ir aprendiendo más cosas, especialmente porque la parte de familia que yo desarrollo es un área que tiene naturalmente incidencia en muchas disciplinas.
interviene la psicología, la sociología, entonces hay muchas cosas que exceden a lo jurídico y que obligan a entender y aprender cosas nuevas, entonces a estudiar incluso cosas relacionadas con la psicología para poder aplicar a esto. Entonces actividades no le faltan al magistrado, ¿no? No, No le faltan actividades, ¿no? Falta tiempo nomás. Falta tiempo. Bueno, eso es lo que nos está sucediendo a todos, me parece, en los tiempos actuales. Bueno, entrando en materia, la primera pregunta es para ubicarnos en el contexto, ¿no? Esta idea de la retención estaba en el proyecto original, porque evidentemente esto es fruto de una reforma, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede contar usted, don Pedro, magistrado, respecto de un poco lo que ha sido la historia breve, evidentemente, de esta retención del 10% a título de pensión de alimentos? Claro. A ver, a mí en lo personal, y eso yo creo que nos pasó a casi todos los jueces, como juez el tema nos pilló, yo creo, a todos un poco de sorpresa. Como ciudadano, ¿cierto? Yo generalmente estoy pendiente de los temas como contingentes y veía que este proyecto se había presentado en algún momento, que avanzaba, pero la verdad, en algún punto nos juntamos con varios colegas de Santiago y empezamos a ver que los efectos que podría producir en los tribunales podía ser algo importante y que la verdad como que no se hablaba mucho de eso porque el proyecto tampoco nos involucró a nosotros, o sea, como por último para preguntar alguna opinión, como cómo podría el proyecto incidir en los tribunales de familia. Entonces vimos que avanzaba rápido y cuando ya vimos que la cosa iba en serio, en el sentido que se iba a aprobar ya en algunos días, empezamos a ver que esto iba a impactar con una cantidad de presentaciones, de peticiones muy alta, lo que se cumplió, porque en 10 días, desde que se aprobó, en 10 días se presentaron en total cerca de 500.000 solicitudes de retención. 500.000. O sea, en 10 días nosotros tuvimos el trabajo casi de 2 años. Solo en 10 días. Entonces, perdón que me interrumpa, ¿y esas 500.000 son a nivel nacional? A nivel nacional. A nivel nacional. Ya. Entonces, ahí tuvimos que empezar a ver cómo organizarnos en el fondo con lo que tenemos, porque nuestros tribunales tienen una dotación de personas acotada, y empezamos a calcular que no era posible resolver esa cantidad de cosas, que solo en mi tribunal eran 15.000, con la gente que ya teníamos. Entonces empezamos a ver cómo lo podíamos hacer para empezar con apoyo. Bueno, ahí la Corte Suprema, a través de la ministra Chevesich, tomó también las riendas de esto y empezó a organizar el trabajo en el que también participamos todos los demás jueces presidentes, y ahí se armó un equipo bien grande de apoyo en esto, porque la idea era, si el afiliado tenía en el fondo 10 días para que la AFP le pagara la primera parte, nosotros en menos de esos 10 días teníamos que resolver las peticiones y por lo menos decretar la medida cautelar de retención. Entonces, la cantidad de escritos no daba por la cantidad de personas que trabajamos. Entonces dijimos, hay que hacer algo acá porque si no van a pasar los 10 días y nosotros todavía vamos a estar proveyendo las peticiones. Entonces, gracias al trabajo que se organizó ahí con la ministra Chevesich, logramos sacar adelante esto y ahora estamos ya en el proceso porque no ha terminado esto. Nosotros mandamos la retención de fondo a la AFP, pero ahora estamos esperando lo que nos llegue de vuelta, es decir, la AFP que retuvo. Nosotros tenemos que iniciar los procesos de liquidar las deudas, de hacer pago en lo que corresponda. Entonces es un proceso largo todavía, que no ha terminado. ¿Y por qué vía, magistrado, ustedes se vincularon con las AFP? ¿Cómo lo hicieron en definitiva? Claro. Correo electrónico, no sé. Sí, en esta mesa de trabajo se establecieron las formas en que íbamos a operar, básicamente con
con resoluciones automatizadas para que fuera más fácil. Es decir, el funcionario no tenía que estar escribiendo la resolución, sino que ya venía un formato, y por lo tanto todas las notificaciones a la FP era a través de un correo electrónico, también automatizado, y de esa manera la verdad logramos decretar una serie, miles de medidas cautelares para que la FP retuviera antes que pagara al afiliado. Y disculpe la pregunta, ¿pudieron cubrir todas esas peticiones o lamentablemente por la cantidad de trabajo se vieron francamente desbordados, más allá del empeño que le pusieron, evidentemente? No, logramos hacerlo. El grueso de peticiones, el 90%, 80-90% eran peticiones que tenían un fundamento inmediato en una deuda. Es decir, había una causa, había una deuda, la persona era un usuario activo con su causa, que tenía algún movimiento, por lo tanto el grueso de cosas se cumplió. Ahora nos va quedando gente un poco más rezagada, que no lo hizo en su momento, todavía ingresan algunas solicitudes en este momento, pero la mayoría, por lo menos el grueso de lo que era la gente que quería aprovechar esta instancia para obtener el pago de sus deudas, lo hizo en el periodo que le cuento. Claudio, tú me imagino que estás ávido por hacerle preguntas al magistrado, ¿no? Sí. A ver, en el fondo, dentro de esta discusión, en alguna manera, ¿solo se pensó la retención de este 10% para deudas por pensión alimenticia o en algún momento se consideró, por ejemplo, para compensaciones económicas adeudadas? ¿Siempre o siempre solo estuvo restringido al tema de pensión alimenticia? Sí, el proyecto expresamente dejó fuera la compensación económica. ¿Ya? Eso está en el texto. Entonces, en el debate en el Congreso, es un punto que se consideró, se dejaron fuera todas las demás deudas, que no fueran alimentos, y además la de compensación económica expresamente. Solamente quedó las deudas por alimentos, nada más que eso. Parece razonable en todo caso, Claudio, porque estamos hablando de medidas de urgencia en periodos de urgencia, ¿no? Y no sé si es la opinión, si comparten ustedes la opinión, pero me parece a mí sinceramente que todo lo que hizo relación con la pensión de alimentos es bastante más urgente. No digo que no sea importante lo demás, pero me parece que la mayor urgencia es esa, ¿no? Es muy urgente, y además está muy, bueno, nos dimos cuenta todos, yo creo, lo olvidado que están las personas que tienen pensiones de alimentos a su favor de las políticas. Es decir, hay una gran tasa de deudores inmensa, se habla de más de 80% de personas que no pagan las pensiones. Tampoco hay muchas herramientas útiles como para obtener los cobros, y eso grafica que ha habido cierta dejación del Estado en eso, en un poco abandonar a las personas ahí a su suerte, y el drama de las pensiones es un drama humano inmenso. Estamos hablando sobre todo cuando los alimentarios son niños. Hay deudas millonarias. Exactamente. No, es un problema grave, que afecta directamente a la subsistencia de las personas, ¿no? Efectivamente. Bueno, y hoy día con esta crisis quedó mucho más en evidencia este problema. Sí, claro. Y no solo en esto, sino que, por ejemplo, a propósito de la Ley de Protección del Empleo, fue la primera que prendió las luces qué pasaba con las pensiones alimenticias adeudadas. Y de ahí, fue una iniciativa de algunos parlamentarios, derivamos en esto, etcétera. Incluso el bono de la clase media también está sujeto, entiendo, a retención. Sí, hay dos bonos ahí que están sujetos a retención. En esos casos son retenciones hasta el 50%. El bono COVID, que se le llama, y el de clase media también están afectos. Una pregunta a propósito, magistrado, dos preguntas en realidad. Una que me deja la inquietud, sobre todo además como profesor de Derecho Civil, me parece sumamente interesante esto de que usted señala que las políticas públicas en general de los distintos gobiernos
no se han preocupado de estos temas. Pero me imagino que ustedes, los especialistas, tienen a la vista algunas herramientas que podrían ser eficientes y que, bueno, habría que implementarlas en su momento, ¿no? Esa como primera pregunta, después le hago la otra. Sí, a ver, mira, qué bueno que toca ese punto, porque cuando yo digo que el tema de los alimentos ha estado lejos de las políticas públicas, me refiero, por ejemplo, al hecho de que el crédito de alimentos hoy día es un crédito balista. O sea, claro, no tiene ninguna preferencia para nada. Por lo tanto, ese acreedor está al final de la fila de los acreedores. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, el hecho de que el derecho de alimentos para especialmente los niños, estamos hablando de un derecho fundamental porque está en la Convención de los Derechos del Niño y debería estar mucho mejor protegido. Y hoy día ese acreedor, esa madre, que generalmente es la madre la que se hace cargo de la familia y es la que anda detrás del deudor, no tiene ninguna herramienta para decir yo tengo preferencia acá y exijo que se me pague. Entonces, ahí, por ejemplo, solamente hay un punto que uno podría relevar inmediatamente como de falta de política. Y lo podríamos pasar a un crédito de la primera clase, por decirlo de alguna forma, ¿no? Incluso antes que los impuestos. Ahora hay un proyecto que está siendo debatido y antes de ser presentado como para, entre otras cosas, transformarlo en un crédito de primera clase. Claro, lógico, ¿no? Me parece razonable. Incluso antes que los impuestos debiese ser este crédito, ¿no? Casi después de los gastos de última enfermedad, una cosa así, pero por ahí está. Sí. ¿No es cierto? Sí, claro. Y lo otro que le quería preguntar, porque ¿cómo se han comportado la AFP? Porque esto también es importante saberlo, la AFP, ¿cómo ha sido su recepción? Porque tal como ustedes tuvieron re harta pega, yo me imagino que a la AFP se les vino una avalancha de solicitudes express de parte de ustedes, pero tremenda, oiga. Entonces, ¿cómo han reaccionado la AFP? ¿Han sido eficientes a pesar de la avalancha de trabajo que han tenido? En general, el proceso de automatización y conexión con ellos mismos ha sido bueno. Ha habido algunos problemas que se han ido superando, pero en general la respuesta pudo ser adecuada. Ahora, lo que estamos esperando nosotros ahora es la vuelta de esas peticiones para saber qué fue lo que ocurrió, es decir, si se logró retener algo al afiliado o no, y en esa tarea es la que estamos ahora esperando ya que nos llegue esa información para ver cómo la vamos a gestionar. Y para que la gente entienda, magistrado, la AFP, imaginémonos que recibió en tiempo, pudo reaccionar a tiempo. ¿Qué viene a continuación? ¿Qué tiene que hacer la AFP con ese dinero exactamente para que la gente sepa? Bien. Previo a responder eso, aquí hay que dejar en claro algo que yo creo que a esta altura todavía a lo mejor hay gente que tiene alguna duda. El proyecto de retiro siempre se pensó, y todavía lo es, porque así fue aprobado, como un retiro voluntario. Por lo tanto, si hay una persona que debe alimentos, pero que no quiere retirar los fondos, no hay forma de obligarlo. ¿Ya? Entiendo que por ahí se presentó un proyecto por algunos diputados o senadores para obligar el retiro. Para obligar, y en el fondo que sea el tribunal el que le diga a la AFP, sáquele a este afiliado tal cantidad de dinero. Con pero cargo eso está al 10%. Todavía en un proyecto, no, con cargo al 10%. Entonces, fue lo siguiente. Si una persona nos pidió retenerle al deudor de alimentos, supongamos que tenga una deuda el deudor de 5 millones de pesos por alimentos. Nosotros dictamos una medida cautelar que le dijimos, reténgale a esta persona lo que corresponda para pagar eventualmente. Pero eso está sujeto a que la persona, el deudor, haga la solicitud en la AFP y pida el retiro de sus fondos. Supongamos que lo hace, ¿ya? La AFP, al tramitar la solicitud, se va a dar cuenta porque le va a saltar una alarma automática en su sistema
que tiene una retención ordenada por el tribunal. Correcto. No le va a pagar. Parece que perdimos un poco al magistrado Máster, ¿o no? No. Sí, se le cayó un poquito la conexión. Vamos a esperar que se reconecte. Son gajes del oficio, ¿no? En estos tiempos. Oye, Claudio, aprovecho mientras nos reconectamos con nuestro invitado. A propósito de esta retención, ¿podría retenerse el total vía pensión alimento? O sea, qué sé yo, si una persona tiene una deuda muy cuantiosa que cubra el 100% de ese 10%, ¿se le podría retener ese 10%? Sí, se le puede retener el 10%. Ya, perfecto. Porque claro, hay gente que ha preguntado, yo lo he escuchado al menos, ¿no? Que ha preguntado si justamente es total o parcial no la retención. Es decir, si es que queda un saldo para el afiliado. Ahora, justamente el magistrado estaba señalando algo re importante, ¿no? Que en definitiva esto tiene un problema, ¿no? Esta ley tiene un problema, que es justamente el que yo no te puedo obligar a retirar el 10%. Por lo tanto, para que entiendan nuestros auditores, podría perfectamente suceder lo siguiente, ¿no? Si alguien que es remiso, ¿no? en el pago de estas deudas y quiere seguir en esa situación de no pago, ¿no? Perfectamente, entonces lo que tendría que hacer, no es que yo lo esté recomendando, estoy constatando una realidad, evidentemente, es cosa que no retire entonces. Así es. Así que esa, de alguna manera, es la forma, entre comillas, de eludir estas retenciones, efectivamente no retirar el 10%, mantener los fondos en su fondo. Ahora, Claudio, tú como abogado experto en derecho de familia, dime una cosa, ¿en qué situación debe encontrarse el obligado a pagar alimentos para que sea objeto de esta retención? Mira, y eso justamente era uno de los aspectos que le queríamos preguntar al magistrado. Claro, porque eso es una cosa que uno ignora, yo lo ignoro, sinceramente. Claro, en definitiva, debe ser una persona con una deuda establecida. O sea, tiene que estar una deuda de alimentos establecida, que que haya una sentencia que establezca la obligación alimenticia y existe un monto, y ahí me está contestando el magistrado, no me conecta. Sí, bueno, lo esperamos, sí, eso se entiende. Son las vicisitudes, ¿no? De estas plataformas y no tanto las plataformas, ¿no? Si uno lamentablemente está a merced de cómo esté la señal ese día. A mí me sucede, por ejemplo, yo actualmente, literalmente, hoy día precisamente estoy rezando para no tener problemas de internet, porque como tú sabes, ya que estamos hablando de derecho de familia, yo soy el pariente débil en mi casa, ¿no? Soy el pariente débil. En consecuencia, yo soy una suerte de errante y claro, yo me tengo que ir ubicando en mi casa en los lugares que no ocupa nadie, ¿no? Entonces, normalmente los lugares que no ocupa nadie son evidentemente los que tienen peor señal, ¿no? Entonces, así es que por hoy día, por lo menos, esto ha andado bien y no se me ha caído la señal. Pero bueno, resumiendo, esto es importante porque la gente está escuchando. Entonces, esa persona tiene que estar en primer lugar con una sentencia que lo ha condenado a pagar pensiones de alimento y estar, lo voy a decir en términos bien sencillos, Claudio, y estar moroso, porque si esa persona está al día, y que eso es re importante, si esa persona está al día en el pago de sus pensiones, por ejemplo, sus mensualidades, pensemos que sea mensual, a esa persona no se le puede retener por si acaso, por ejemplo. No se le podría retener, ¿no? Es respecto de deudores, porque justamente, tal como lo decía el magistrado, es una medida cautelar, es para velar por el cumplimiento de una obligación existente, no futura ni eventual, existente. Exactamente, porque y en el fondo no solamente una deuda, porque deuda no es lo mismo que estar impago, ¿no? Deuda,
o sea, todos somos deudores cuando debemos, por ejemplo, una suma de dinero, pero si vamos pagándonos nuestras cuotas al día, somos deudores cumplidores, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, aquí, para que la gente entienda, de lo que estamos hablando es de deudores morosos, es decir, deudores que no han cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones alimenticias. ¿Tenemos noticias de don Pedro, no? ¿O está complicado con su... Hay que llamarlo cuando... Sí, que complicado. Está complicado. Sí. Bueno, Claudio, te voy a tener que interrogar a ti, yo que estaba fascinado interrogando a un juez de la República. O sea, me ha privado, don Pedro me ha privado, el magistrado Pedro Maldonado me ha privado del placer de sentir cómo se puede interrogar justamente a un juez de la República. Así es que bueno. Oye, Claudio, bueno, cuéntame más, si tú este es un tema que tú conoces bastante, así que, ¿qué te parece a ti? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo crees que se está dando? Etcétera. A ver, este es un tema que realmente, tal como lo decía, vino a atender una demanda y una necesidad de tantas personas que ven cómo, habiendo sido una persona condenada al pago de esta pensión alimenticia, no cumple. Porque hoy día, ¿cuál es el tema? Muchas veces los arrestos, muchos deudores de pensión alimenticia prefieren ir arrestados y no pagar. Entonces, las medidas, porque en definitiva, también lo que le interesa al beneficiario de la pensión, al alimentario, como se le denomina, es que le paguen, no que la otra persona esté presa. Lógico. Entonces, frente a eso, ¿qué medidas hoy día? Eso te iba a preguntar, Claudio, sí te iba a preguntar, justo te iba a preguntar eso. Hoy día, de acuerdo a la legislación actualmente vigente en nuestro país, ¿cuáles son las medidas, las herramientas que tiene el acreedor, el alimentario en definitiva, para poder obtener el pago? ¿Cuáles son las medidas, tanto administrativas, forzosas, etcétera? A ver, ¿qué medidas puede adoptar? Por ejemplo, una medida que es efectiva es lograr la retención de la devolución de impuestos. Eso es efectivo. Otras medidas, arresto, pero que de alguna manera quizás el arresto nocturno lo que es más beneficioso, porque se supone que en el día el deudor podría trabajar y producto de ese trabajo pagar la deuda. Entonces, quizás el arresto puede ser hasta contraproducente. Bueno, está el arraigo, hay ¿qué otra medida? La suspensión de poder renovar su licencia a conducir, pero que son cuestiones, digamos, con... Mira, ahí apareció. Apareció el magistrado, de hecho se cambió de posición, está claro ahí. Me cambié de lugar, claro, porque, sí. A ver, yo creo que nos ha pasado todo, en toda nuestra actividad, en las tardes, generalmente la conexión es muy... Sí, se colapsa, esta hora es bien compleja. Es bien compleja. Pero no, estábamos aquí conversando con Claudio una serie de aspectos relacionados con la pensión de alimentos. ¿Aló? Ahí sí. Así que mientras recobramos la conexión con usted, magistrado, ahí estábamos. Sí, que en un minuto más ya me está avisando el máster justamente a la tanda comercial de la radio. Yo no sé si usted quiere redondear una idea, magistrado, brevemente. Por último, la retomamos. Me quedé, la vuelta comercial. Muy breve, me quedé en esa parte de que el proceso que viene ahora es que la AFP haya podido retener. Nosotros le digamos que nos envíe el dinero y una vez que determinemos cuál es el monto exacto de lo que se debe, pagamos al acreedor y lo que quede, si es que queda, para el deudor. Perfecto. Y cuando, perdón, porque la gente lo pregunta, ¿no? Cuando la AFP retiene, no solamente retiene, envía los dineros a alguna cuenta corriente, magistrado, ¿tiene que enviar los dineros a algún lugar? O sea, retenidos. A ver,
No, el asunto es un poco más fácil porque nosotros le vamos a decir, páguele al deudor tanto y el resto para la parte acreedora, o a lo mejor no le pague nada al deudor porque la deuda a lo mejor es mucho más elevada. Por lo tanto, hablando en términos súper simples, el alimentario, el acreedor en este caso, concurre a la AFP en definitiva, ¿no? O sea, Para exigir el pago, para en el solicitar el fondo, pago. en el fondo la AFP va a esperar la orden del tribunal para Sí, ver sí, sí, a quién... pero previa orden paga directamente la AFP. Es la AFP la que le gira, por así decir, el Sí, dinero, debería ¿no? ser así porque ellos tienen el sistema también, el mecanismo planificado y hecho para el depósito en la cuenta del afiliado o el de la parte acreedora. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a la tanda tradicional, ¿no? De la radio y nos vemos y volvemos en pocos instantes más. Usted nos avisa, Máster, cuando estamos en off. Bien, de vuelta, Claudio, magistrado, solucionados los problemas entonces de comunicación tan propio, ¿no? En estos tiempos. Yo le comentaba a Claudio también que yo he tenido suerte que hoy día no se me ha caído la comunicación porque a mí siempre me ubican, me desplazan en mi casa, ¿no? Yo le decía justamente a Claudio que yo soy el pariente débil en mi casa, ¿no? Utilizando la terminología del derecho de familia. Entonces yo siempre soy el que tengo que andar buscando un lugar donde poder ubicarme. Exactamente. Bien, estábamos, antes de reconectar con el magistrado Claudio, los invito a los dos a que hagamos, porque claro, el magistrado por un lado nos decía, mira, faltan más herramientas, faltan más medidas. Entonces, me gustaría igual, porque a la gente le interesa saber, si pudiésemos repasar y enumerar cuáles son las medidas que hoy día, las herramientas, con eso estábamos con Claudio conversando, a las que se les puede echar mano para, bueno, obtener el cobro en el caso de morosidad en el pago de la pensión de alimentos. Claudio hacía mención justamente, bueno, a la típica esta medida de apremio, el arresto, ¿no? Ese arresto, a propósito, magistrado, ¿cómo se da en la práctica? ¿Es un arresto que puede durar tiempo indefinido, casi perpetuamente? ¿Cómo opera eso del arresto? Sí, a ver, dentro de los apremios quizá el más utilizado, el más conocido, el arresto, pero se puede apremiar o arrestar a una persona cuantas veces sea necesario hasta obtener el pago. ¿Ya? Aquí Correcto. hablamos de periodo de 15 días, arrestos nocturnos, eventualmente podría haber un arresto efectivo, pero lo más común son estos arrestos nocturnos, que lo que quieren lograr es un poco presionar al deudor, ¿cierto? Obligarlo a cumplir. Está el arraigo, la suspensión de la licencia de conducir, y retención de impuestos en la época del año que corresponde. Son quizás las medidas más conocidas. Pero cuando yo decía que faltan más herramientas, me refiero, por ejemplo, a modernizar las herramientas para que el acreedor pueda obtener el pago. ¿Cómo? Por ejemplo, en realidades del derecho comparado, en otros países, en otras situaciones, los tribunales tienen la facultad incluso de intervenir en las cuentas de los deudores, en las cuentas de banco. Y decirle al banco inmediatamente, de manera muy directa, incluso ellos mismos tienen conexión con los bancos y retienen automáticamente cuando hay un incumplimiento. Y un montón de otras medidas, la que mencionaba del crédito de primera clase. Se habla, por ejemplo, hay una propuesta muy interesante de que el Estado asuma el pago de ciertas pensiones, por lo menos las que, por ejemplo, puedan ser pensiones mínimas por el monto mínimo, que asuma el pago el Estado y que el Estado después repita contra el deudor. Porque para el Estado es mucho más fácil, tiene el aparataje, los recursos para hacerlo. En cambio, hoy día, todo el peso del cobro recae sobre la persona. Claro. Generalmente en Chile, mayoritariamente, estamos hablando de mujeres. No, de todas maneras. Y niños al final del día, ¿no? Claro, que son las que van a tribunales constantemente, pero la verdad uno ahí ve que faltan herramientas para asegurar el pago efectivo.
más que para andar apremiando al deudor, no, aquí faltan acciones más concretas que uno puede intervenir derechamente en los patrimonios. Y en definitiva, magistrado, por lo tanto, no hay facultades en que el tribunal pueda actuar de oficio en estas materias. Siempre en estas cosas se puede actuar de oficio, siempre. Ya. Siempre. Pero igual debe ser difícil, ¿no? ¿Por el interés superior del niño, bajo ese prisma? Claro, bueno, actualmente la legislación en materia de pago de pensiones de alimentos faculta al juez incluso de oficio a decretar arresto cuando advierte que hay un incumplimiento. Pero en la práctica lo que vemos más comúnmente son las solicitudes, es decir, las personas van al tribunal o presentan un escrito pidiendo que se apremie al deudor porque no ha pagado. Entonces ahí el tribunal lo que hace es, en primer lugar, liquidamos la deuda, es decir, determinamos si debe y cuánto, y luego de eso despachamos, por ejemplo, una orden de arresto. Y en la materia que estamos hablando, los tribunales de familia han decretado de oficio la retención del 10% del retiro de AFP. Sí, porque lo estamos haciendo como medida cautelar, y las medidas cautelares pueden ser a petición de parte o de oficio por el tribunal. Cuando yo digo de oficio, en este proceso del 10%, como la gente hizo las peticiones, el tribunal inmediatamente las resolvió ordenando la retención. Entonces, claro, en el estricto rigor no ha sido de oficio porque ha habido una petición previa, pero son las cautelares que da la ley, que la ley nos permite adoptar, se pueden adoptar incluso de oficio. Es decir, basta que el juez se dé cuenta de que alguien ha incumplido, por ejemplo, una pensión, y está facultado para decretar alguna medida cautelar de propia iniciativa. A propósito de esa petición, me surge una pregunta, ¿no? Pensemos, la situación evidentemente es una situación de morosidad. ¿Tiene vías expeditas, ¿no? La persona interesada en la retención para solicitarlo? Me explico. ¿Necesita necesariamente hacerlo a través de un abogado o puede ir al tribunal? En los tribunales están las facilidades, quizá hay algún formulario, disculpe la pregunta, ¿no? Pero a la gente le interesa escucharlo. Entonces, ¿hay algún formulario que el interesado, que el peticionario en este caso, ¿hay facilidades o necesariamente tenemos que contratar un abogado, hacer las presentaciones conforme a los manuales de derechos procesales, etcétera, etcétera? No es así, es muy simple el trámite. No. Eso fue parte de las cosas que tuvimos que planificar cuando vimos que se nos venía esto encima. Y uno de esos fue un par de formularios que están en la OJB, Oficina Judicial Virtual. Basta que la persona con su clave única ingrese y tiene dos formularios, uno que dice retención 10% y el otro dice retención en estas dos leyes de bonos. Entonces, es muy simple de llenar, son algunos datos mínimos y eso genera inmediatamente una carga de trabajo en el tribunal. Sí, me imagino, debe ser impresionante. Lo envía y automáticamente se va a la causa o las causas. Entonces genera una carga de trabajo que el tribunal inmediatamente toma, le aplica la resolución automática, el juez la firma y se va automáticamente a la AFP. Por lo tanto, entonces, el peticionario en este caso... No requiere abogado para esto. No requiere abogado, pero sí requeriría de clave única, ¿no? Claro, para el acceso a la oficina judicial virtual. Y Claudio, ¿y por qué no le contamos a la gente dónde se obtiene o cómo se obtiene esa clave única? Creo que sería importante, ¿no? Ese registro civil, entiendo que ahora no puede ser pedido vía online, tiene que ser presencialmente, pero es un trámite rápido, ¿eh? No demora más de 5 minutos, quizás hoy día porque tantos trámites la requieren, puede haber mayor aglomeración o requerimiento de personas, pero en general, yo cuando lo obtuve no me demoré menos de 5 minutos.
Ya, ya. No, porque eso es importante, porque imagínate, a veces a la gente se le hace todo un drama, ¿no? El tener que conseguir esto, tener que conseguir esto otro. Entonces, al final, bueno, son pequeñas inconvenientes o pequeños grandes inconvenientes, ¿no? Para justamente, porque, claro, digamos las cosas, a veces el registro civil no ha funcionado con la perfección que todos quisiéramos, ¿no, magistrado? No, claro, o sea, hoy día en esta pandemia, con dificultades para desplazarnos, cuando vemos que los servicios públicos estamos todos en teletrabajo, la verdad hay muchas más dificultades. Yo aprovecho esta instancia para pasar un aviso en el fondo. El Oh, día dele, ya, dele, por favor. el día 15 de septiembre vuelve el trabajo presencial a los tribunales, ¿ya? 15 de septiembre. Con algunas restricciones, no con la dotación completa, pero sí va a haber parte del tribunal va a estar trabajando en forma presencial, por lo tanto las audiencias van a volver también en forma presencial como era antes, se van a mantener las audiencias virtuales también, así es que vamos a ir avanzando ya en esta etapa 2 que le llamamos, desde el 15 de septiembre, y ya en febrero, cuando esperemos que esté superada toda la alerta sanitaria, esperamos estar ya 100% trabajando presencialmente. ¿Lo del 15 de septiembre es para todos los tribunales o solamente para los juzgados de familia? Todos los tribunales. Todos los tribunales. Perfecto. Importante para nuestro auditorio y para nosotros también saber eso. Bueno, sobre todo para los abogados. Además, Ah, bueno, ahí van a tener que tomarse las medidas, eso sí, ya, de salubridad pertinentes, porque, claro. bueno, ahí el ajetreo igual es intenso en los tribunales, ¿no? Sí, pero hay un protocolo y hay un montón de medidas de seguridad, de sanidad, de restricción también, para que esto sea seguro en el fondo y que la persona vaya a su audiencia sin ningún peligro. Magistrado, a propósito de eso, todos presumimos que debe haber una gran aglomeración de trabajo pendiente o de causas pendientes de agendar, etcétera. ¿Es así como uno lo imagina, producto de esta pandemia? No, a ver, no es tan así. Las demandas se han seguido presentando como siempre. Lo que ocurrió fue que cuando partimos esto en marzo, un tiempo, 2 o 3 meses, marzo, abril, hasta mayo, diría yo, en que vimos que el ingreso bajó considerablemente. Ya las personas optaron por suspender los trámites judiciales. Pero han ido ingresando demandas y hoy día ya hay un ingreso relativamente normal, se están agendando. El tema es que en todo este tiempo tuvimos que darle preferencia a las materias más urgentes, como alimentos. Por lo tanto, claro, otras materias que la ley no señaló como urgentes han tenido que esperar y están agendadas para más a fin de año. Entonces, ahora sí hay una carga de trabajo que se ha ido acumulando porque veníamos con un nivel de trabajo y cantidad de audiencias diarias que tomábamos que se tuvo que reducir bastante. Entonces, esperamos ya ir saliendo a medida que empecemos a volver presencialmente y recuperando nuevamente esos tiempos que teníamos antes. Magistrado, yo le quiero hacer una pregunta, me voy a aprovechar de que usted es un connotado juez de familia de la República, ¿no? Y esto es curiosidad, y es curiosidad profesional y académica, ¿no? Un tema que a mí personalmente me ha llamado siempre la atención como institución, esto de los bienes familiares, la institución de los bienes familiares. Sí, yo le quería preguntar, porque está relacionado en definitiva con a veces estas situaciones de conflicto familiar, ¿no? La declaración del inmueble que sirve residencia principal a la familia, eso me estoy refiriendo, ¿no? Como un bien familiar. Eso es algo que se está aplicando, o sea, se solicita regularmente, es algo que ha bajado su aplicación. ¿Cómo está eso? Perdone que me meta, pero me parece que es un tema sumamente relevante del cual no se suele hablar, ni siquiera en el foro. ¿Ah? Sí, la institución de los bienes familiares tiene una aplicación bastante frecuente. Son materias que, por ejemplo, en un mes
vemos en más de alguna ocasión, ingresan demandas varias, un procedimiento bastante expedito tiene, porque los requisitos son bastante objetivos y sencillos de acreditar. Además que basta la sola presentación de la demanda e inmediatamente se declara bien familiar el inmueble hasta que se resuelva en la sentencia. Eso es justamente lo que le quería consultar, porque además usted es profesor de Derecho Civil, entonces estamos hablando específicamente del artículo 141 del Código Civil, ¿no? Y tiene una frase, claro, una frase que es bien, bien potente, ¿no? Ese artículo que dice, bueno, se reformó, ¿no? Hoy día creo que dice con la sola interposición de la demanda, ¿no? Y claramente lo han interpretado así los tribunales, es decir, que con la sola interposición de la demanda, es decir, sin que exista notificación siquiera de ella, automáticamente queda trabado como bien familiar. Efectivamente, así es. Cuando se hizo la modificación en esa parte del Código Civil, ahí surgió esa discusión sobre si era procedente, incluso se hablaba sobre la constitucionalidad que tenía esta situación, pero la verdad eso ya quedó zanjado hace muchos años y hoy día eso no presenta ningún tipo de duda o sea, no hay duda. Doble interpretación, para nada. Inmediatamente usted presenta la demanda y en la resolución tipo que tenemos para proveer, va ya con la declaración provisoria como bien familiar y se cumple sin ningún problema. Claro, en todo caso, convengamos que para nosotros los civilistas eso es una norma que no fue, digamos, construida por grandes arquitectos jurídicos, diríamos más bien albañiles, podríamos decir con suerte, albañiles, porque eso, convengamos que es un artículo que presenta serias deficiencias de técnica legislativa. Pero la última pregunta, miren, lo vamos a tener que invitar a otro programa porque yo necesito hacerle muchas preguntas más. ¿Usted ha sabido de casos justamente donde se ha discutido, porque claro, está bien, hay unanimidad al menos dentro de los jueces o dentro de la jurisprudencia en que es por la sola presentación, pero usted ha conocido de algún caso donde se haya tenido que recurrir a la interpretación, que justamente voy a poner el caso siguiente? Imagínese que hoy día en la mañana se presenta la demanda, se ingresa en su tribunal, ¿no? Magistrado, y resulta que en la tarde el marido estaba firmando una escritura, firma una escritura pública en notaría donde vende un inmueble respecto del cual él no necesita, en teoría, autorización de su mujer, porque resulta que está separado totalmente de bienes. ¿Usted ha conocido alguna situación como esa? Porque para que todos entendamos el problema, ¿no? Si nosotros lo entendemos de esa forma, se puede dar algo francamente delirante, ¿no? Y sobre todo respecto a los terceros que contratan con ese marido, ¿no? A ver, yo, la verdad, años que no he visto un problema de ese tipo traducido en un recurso, en algo. No. En el bien familiar, lo que se ha discutido más es, por ejemplo, si divorciados los cónyuges, se debe mantener o no el bien familiar. Ese punto ha sido mucho más discutido. Pero el otro, yo por lo menos en mis 16 años no me he topado con discusiones que me hayan planteado o que haya sabido, no. Claro, porque la declaración de bien familiar no cesa por el solo Ministerio de la Ley, por decirlo de alguna forma, ¿no? En términos generales hay que solicitarlo. Pero me decía usted, magistrado. El problema es que ahí el Código Civil da la posibilidad, así es muy expreso, que dado el divorcio o la nulidad se puede pedir el alzamiento o la desafectación del bien familiar. Eso es, pero hay que pedirla, ¿no? La desafectación. Pero la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sentado ya el criterio de que aunque los cónyuges estén divorciados, el bien familiar se debe mantener porque es una institución que además está establecida en interés de la familia y de los hijos. Correcto. Entonces, pero me imagino que es en la medida que hayan hijos, pero pensemos que es queda solamente el matrimonio, ¿no? Los hijos, qué sé yo, crecieron, se fueron de la casa. Hay una situación un poquito más compleja, me imagino, ¿no? Sí, ahí yo soy de la opinión por lo menos de que, claro, hasta ahí llega esa protección que uno debería hacer para el superior de los hijos. No habiendo hijos, creo que hay muchas más razones para
alzar el bien familiar que no. Sobre ¿Ya? todo, Porque, sobre todo si la vía en común ha terminado, ¿no? Sobre todo si la claro, vía en común ha terminado. claro. Ahora, ahí se podría discutir, bueno, el cónyuge más débil, sí, pero ya hay divorcio, ya no, desapareció la calidad de cónyuge. Y Entonces, habrá compensación económica, además. claro, además podría haber compensación económica. Sí. Claro, Claudio, mira, el tiempo tú sabes que pasa volando. A mí yo me he entretenido muchísimo, la verdad que No, igual, seguiría preguntándole toda la tarde al magistrado, pero bueno, hemos monopolizado un poco las preguntas, así que seguramente hay otras preguntas que tú quieres formularles al magistrado antes que se nos vaya el programa. La retención, magistrado, que nos cuentan nuestros auditores, porque por ejemplo en los medios de comunicación se ha señalado que se han revocado 20.000 medidas de retención judicial de fondos. ¿Es tan así? Si es así, ¿por qué se produjo eso? claro. No sé el número exacto, pero claro, o sea, si hablamos de 500.000 peticiones, que además con el problema de que la parte informática y desarrollo informático, que para una cuestión de este tipo habría tardado meses, se tuvo que hacer en 3 días. El 90-95% de las peticiones se resolvió bien. Claro, nos vamos a encontrar con algunos problemas, pero más que nada por cuestiones que generó el propio sistema informático. Por ejemplo, en algunos casos pudo haberse hecho la retención a la mujer que era la acreedora, y eso porque la causa figuraba como demandada en una causa de régimen comunicacional. Entonces, generalmente ella es demandante en alimentos, pero entonces ha habido algunos casos así, no conozco el número exacto, pero el grueso de cosas se tuvo que hacer y se hizo bien. Ahora, hay temas que planteó la inmediatez de esto, la inminencia de todo esto que se nos vino, la poca atención que aquí, y esto hay que decirlo, el Congreso cuando debatió esto, la verdad no previó ningún efecto de cómo esto iba a impactar en los tribunales. La cantidad de peticiones que se hizo, y en muchas causas a la vez, fue además un problema extra. Porque ya, si yo presento la petición en la causa de cumplimiento que corresponde, pero resulta que nos encontramos con peticiones hasta en materia de filiación, por ejemplo. Entonces, eso obligó a una revisión de todas las causas asociadas a una persona, que son muchas. Una persona suele tener más de 5 o 6 causas en general. Violencia intrafamiliar, causas contenciosas de varias cosas, divorcio, un bien familiar, filiación por ahí. Entonces, fue una dificultad técnica inmensa. Sí ha habido problemas y eso se planteó hace algunas semanas, muchas de ellas generadas también por la AFP, y son los casos que se han ido advirtiendo y tratando de resolver en forma puntual. Perfecto. Bueno, Claudio, lamentablemente ya el tiempo nos ha pillado, como siempre, porque siempre nos pilla el tiempo, ¿no? Pero bueno, está bien, quiere decir que lo pasamos bien el programa, y hoy día lo he pasado fantástico con el magistrado Pedro Maldonado, escudero. A nuestros auditores que llegaron tarde al programa, es solamente un mero alcance de apellido, no hay parentesco con nuestro panelista. Agradecerle, magistrado, muy sinceramente, ha sido súper claro. Yo he aprendido muchísimo, sobre todo de esta operatoria. Creo que nos quedamos sí con una sensación amarga en relación a lo que usted dice, la falta de políticas públicas, ¿no?, en relación a esta materia. Parece ser que nuestros parlamentarios no prestan oído a materias tan relevantes como todo lo relacionado con los niños, ¿no?, con la niñez. Y bueno, están más preocupados seguramente, ¿no?, de las redes sociales y de lo que están preocupados hoy día, ¿no? Usted mismo señalaba recién que en este proyecto, en esta ley, no se dimensionó siquiera, ¿no?, cuál iban a ser una serie de efectos, pero bueno, a mí no me extraña nada, ¿no? Estamos en un país donde ya se prescinde hasta de los técnicos, ¿no?, para legislar, así que a mí no me extraña tampoco que nos los hayan llamado a ustedes
cuando se discutió la ley, que son los especialistas en el tema. O sea, la verdad que sinceramente a mí no me extraña para nada. Así que, magistrado, muy sinceramente le agradezco de todo corazón que nos haya acompañado en el día de hoy. Lo dejamos súper, mega, ultra invitado para una próxima oportunidad. Así es que, bueno, Claudio, no sé si tú, o sea, no sé, estoy seguro que te quieres despedir, ¿no? Sí, no, sumarme a tu palabra y agradecer al magistrado su presencia y sus explicaciones tan claras que de alguna manera sirven a nuestros auditores para conocer cómo la autoridad judicial enfrenta esta, digamos, avalancha de solicitudes que son tan importantes porque inciden en un aspecto que es de alguna manera de primera necesidad para muchas familias. Así que muy, muy agradecido por su presencia, magistrado, y tal como dice Marco Antonio, sin duda lo vamos a volver a invitar porque hay tantos temas de interés para nuestros auditores en general que usted nos puede también aclarar. No, yo agradezco a usted, Marco, Claudio, la invitación. Ha sido muy grato poder explicar estos temas que creo que las personas necesitan comprender de manera más directa. Así es que espero haber cumplido aquella parte y dispuesto, si es que en algún momento requieren nuevamente de mi participación. Le tomaremos la palabra. Bueno, nos vamos porque si no, el máster nos va literalmente a degollar. Nos vemos. Un abrazo tremendo a nuestros auditores. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta el próximo martes. Chao, chao. Luego.